la Escritura dice también que el pueblo de Israel no acepta o no aceptó hasta el día de hoy al Mesías. Todavía el pueblo judío, Israel, sigue esperando al Mesías, como dijo usted anterior, porque Jesucristo no derribó y no destruyó a Roma, ¿cierto? Pero el pueblo judío sigue esperando al Mesías. Y según nosotros los cristianos, Jesucristo ya vino, no es el Mesías, el Salvador del mundo, pero ¿no será que vino y ustedes conforme a la palabra, conforme al judaísmo, conforme a la Torá, siguen esperando este Mesías que ustedes esperaban con poder, con gloria, que iba a destruir y nos va a libertar? Y no es el mismo Mesías que vino ahora para el pueblo o para salvar a la humanidad. Y se cumple la palabra que ustedes no creen en Jesús, no aceptan a Jesús como su Salvador, como el Mesías, y se está cumpliendo a la par lo que ustedes piensan que Jesús no es el Salvador para la humanidad, y siguen esperando al Mesías, el cual en el cristianismo viene en el libro de Apocalipsis después de, mm, de los 7 años que viene el anticristo que está establecido, todo eso. Y ahí cuando venga, ustedes recién se van a dar cuenta de que el Mesías ya vino y que el Mesías realmente era Jesús. Respondo, Por favor. Manuel, ¿tú cómo sabes dónde están las referencias al Mesías? De cómo puedes darte cuenta quién será el Mesías? ¿Cómo puedes saber esto? Yo, O cualquier persona, ¿cómo podemos saber quién será el Mesías o con quién pudo ser? mire, si usted me lo hubiese preguntado antes, la verdad las cosas que yo hubiese dicho que un Salvador. Pero ¿en base a qué lo dices? ¿Qué te dice que es un Salvador? No, si me lo hubiese dicho, preguntado antes, pero ahora como yo soy cristiano, tengo otro conocimiento, porque es muy difícil, a ver, yo respeto mucho a todo judío, al pueblo de Israel, lo respeto mucho porque sé que vienen de un pueblo santo, nación santa, sé que Dios es con ustedes, por lo tanto, jamás, jamás se levantaría mi voz para ofender, ni para discriminar, y tampoco decir que no son el pueblo de Dios, jamás. Está bien, está De bien. hecho, ¿ya? Pero resulta que ahora, como Jesucristo, el que ustedes no aceptan como el Mesías, a muchos cristianos en el mundo entero, porque si no fuese Jesús el Mesías, ¿cómo se le puede presentar a tantas personas a nivel mundial y siguen personas dando testimonio de que se les presentó algo en sus vidas? Lo que me pasó a mí, porque yo no tengo descendencia cristiana y el Señor llegó a mi vida de una forma que sobrenatural, y se me abrió el entendimiento y yo entiendo que fue Jesús porque Él me reveló a mi corazón que fue Jesús. Yo entiendo que ustedes no lo van a entender porque está escrito que ustedes no lo, cuando dice a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Me entiende? Sí. Entonces llamaré amada a la no amada. Entonces dice que vino a buscar lo que se había perdido, eh, 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 vino a buscar o dar la oportunidad como el pueblo de Israel no le recibió, los judíos ni los sacerdotes no le recibieron porque no cumplía las señales, no cumplía con los requisitos para ser el Mesías, porque él decía, el pueblo judío dice que va a venir con poder y con gloria, pero este Mesías vino siendo el hijo de un carpintero, Eh, cambiando, por ejemplo, el pueblo de Israel dice, no, que juntarse con una mujer ramera, unos son, pero él dice, no, hay que perdonar a la mujer, a lo contrario de lo que usted, por eso ustedes no lo aceptaron, pero existe la posibilidad de que su Mesías, su Redentor, el que ustedes esperan, va a llegar en este tiempo que está establecido en el libro de Apocalipsis, y ahí ustedes se den cuenta que es- realmente rechazaron al Mesías, el que vino hace 2000 años atrás. Manuel, ya mencionaste eso. Permíteme darte, te pregunté, ¿cómo puedes saber quién es o quién cumple las posibilidades del Mesías? Entonces, tú dijiste, eh, no, s- simplemente, yo no sé, se me apareció el corazón, tuve un evento sobrenatural y en base a eso yo creo que es Jesús. En el judaísmo no es así. Nosotros tenemos un manual de instrucciones de cómo reconocer Correcto. al Mesías y ese manual se llama la Biblia. La Biblia, Amén. ¿sí? El Antiguo.
Testamento, y en base ¿sí? a esta Biblia hebrea, nosotros podemos saber qué es lo que se requiere para... Decir, Entonces, exacto. ¿qué pasa? Que en esa Biblia dice cosas como que el Mesías va a traer paz al mundo. Isaías, Mm, es que así empieza el libro de Isaías, y que las 30 monedas de plata, algo que tú mencionaste. Eso es en Zacarías 11, siendo que ahí el capítulo 2 anteriores dice que el Mesías trajo paz al mundo. Y luego continúa hablando de que las naciones van a venir a Jerusalén en la época del Mesías y ¿sí? simplemente nadie va a evangelizar, nadie va a hablar de estos temas. Va a haber un templo, dice literalmente que van a hacer sacrificios en la fiesta de los tabernáculos. Eso es el mismo libro que tú estás tratando de citar. Entonces, cuando tú me Claro. preguntas, cómo vamos a saber? Porque los judíos, que justamente da la casualidad que los judíos somos quienes conocemos el texto, conocemos el manual de instrucciones en su idioma original, conocemos qué es lo que se espera, pero lo que me presentas tú, Manuel, con mucho respeto, nuevamente, de modo que Sí, tú, no te preocupes. yo Sí, sí, también, sí. en cierto modo, respeto mucho a las personas que tienen preguntas y tienen sed de saber la verdad. Prueba es que tuviste una experiencia sobrenatural, una experiencia subjetiva que no necesariamente está alineada con la Biblia. De modo en que hay budistas o que hay en el hinduismo personas en India que vieron a Shiva, así vieron a Shiva Perfecto. aparecerse, y por eso creen De en el acuerdo. hinduismo. De modo en que hay personas en que tuvieron una experiencia y vieron extraterrestres y creen en el pastafarianismo, Mire, etcétera. Entonces, con la eso para diferencia que, con la válido. diferencia que, con la diferencia que de Buda o de los extraterrestres no sale en el Antiguo Testamento. Y del Mesías y de Jesucristo sí está establecido y está hablado en su propia letra, Entonces, habla de un Mesías, ¿cierto? entonces ahí mi punto. Entonces yo, Paz mundial, Manuel, hay paz mundial. ya. Pero usted delante dijo algo bien claro, dijo, para ver quién es un profeta, tiene que ser una persona adinerada, una persona que cumpla ciertos requisitos. Y resulta que cuando suceda esto, conforme a la palabra de Dios, conforme a lo que nosotros creemos, cuando diga alguien el falso Mesías, diga paz en Israel. Y va a poner, usted dijo que para poder hacer ciertas cosas en los sacrificios, el nuevo templo, tiene que tener, entre paréntesis, la autorización de varias naciones, ¿cierto? Entonces, este hombre que diga paz en Israel va a poner paz, lo que ustedes dicen que es una señal para recibir al Mesías. No, no es lo Entonces, que él yo va a digo. poner, va a ordenar todas las cosas para levantar el nuevo templo, Manuel, va a No es lo poner, que va a yo dar la digo. autorización, No, perdón. yo no dije dije que va a haber paz. Lo dice Isaías, capítulo 2, Sí, versículo 4. Lo dice Zacarías, capítulo 9, versículo 10. sí, Va a haber paz. Entonces, ¿qué pasa? Que el cristianismo se inventaron otros libros, otra teología, otra forma y dijeron, no, el Mesías de los profetas es el antimesías. Ahí es donde el cristianismo perdió, porque los profetas hablaron de la reconstrucción del templo y llega el cristianismo y dice, no, ese será un templo falso. ¿Sí me entiendes? Yo prefiero creerle a los profetas de Dios que creerle a alguien por del siglo supuesto, II que escribió un texto en griego hablando de que el César Nerón va a resucitar y va a sentarse como el rey en el templo, cosas que totalmente nada que ver. Yo de prefiero acuerdo, creer en ellas. Entonces, de acuerdo. No, es sí, yo lo entiendo y yo respeto porque para nosotros los cristianos ya está escrito que ustedes no iban a recibir al Mesías, por lo tanto sabemos que lo que ustedes piensan, lo que ustedes defienden, ya, ya se nos reveló a nosotros que ustedes no iban a aceptar a Jesucristo como el Mesías, que para ustedes pudo haber sido un judío más o un profeta más, pero a nosotros se nos advirtió eso, dice. donde está escrito que no íbamos a aceptar al Mesías. Por eso dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Ustedes ¿Dónde está eso dicen, escrito. pero el hijo de un carpintero, ¿no es este Jesús el hijo del carpintero? dónde está Entonces, escrito? Eso. bueno, dice en el libro de Juan, capítulo 1 de ahí para adelante, habla del Mesías donde el Exacto. pueblo, los Es judíos lo que te o acabo de los decir. sacerdotes del Sanedrín, Es lo que ¿Qué te te está está los diciendo. diciendo? Está sacerdotes, en Juan capítulo. Capítulo 1 en el versículo 11. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron, etcétera, etcétera. El libro de Juan, si me preguntas a mí a quién prefiero creerle, sí, a alguien un anónimo que escribió un libro a rasgos del siglo II en griego, con teologías totalmente idólatras, divinificando personas con ideas distintas a la de los profetas, ¿sí? ¿Sí? escribiendo cosas contra los judíos, ¿sí? Diciendo que somos hijos del diablo, siendo que la Torah dice que somos hijos de Dios.
escribiendo No, cosas. no. El Sí, cristianismo Juan no ocho dice eso. cuarenta y cuatro Dice, No, porque no dice eso. Juan cuando, ocho Porque cuarenta mire, y cuatro Pablo. pero para mi tercera pregunta y última, para pero poder darle espacio a los demás. ya, Mire, Rafael, déjame terminar la idea. Entonces, si yo veo un libro de un tipo en el siglo II en texto totalmente índole grecorromano, judeofóbico, obviamente va a decir que los judíos somos los malos y que estamos ciegos. En la Biblia hebrea, tú no vas a encontrar eso, al revés. Está escrito en los profetas de Israel, en Jeremías 31, dice, toda la humanidad, cuando llegue el Mesías, va a ser tan claro para toda la humanidad que nadie se lo va a cuestionar. Es que nadie va a preguntárselo, porque está claro que ese es el Mesías. Y pero lo dice. nosotros, ¿sabe cómo se nos revela eso a nosotros? Para la humanidad, ¿sabe cómo se le revela a la humanidad? El anticristo, el falso profeta, el falso Mesías. Entonces, ¿sabe lo que pasa? Que estamos paralelamente, mire, ya, pero mi última pregunta, ¿y por qué? O sea, algo me explica usted ya, pero lo que yo no logro entender, y con mucho respeto, todo cristiano, todo cristiano que cree en Cristo, que ha leído la palabra de Dios y es temeroso de Dios, ora por el pueblo judío, ora por los judíos, ora por su nación y oramos. Nosotros nos arrodillamos y clamamos a Dios para que Dios tenga misericordia, para que Dios los defienda, para que Dios les ayude, que Dios bendiga sus aguas, sus ejércitos, que Dios bendiga su tierra, su gente, sus jóvenes, sus ancianos. Todo cristiano oramos porque hay una promesa para nosotros, conforme nosotros el cristianismo, de que todos aquellos que bendigan a Israel serán benditos. Entonces nosotros nos aferramos para orar por ustedes, pero ustedes han vivido, ya no aceptan a Jesús como el Mesías, pero han vivido como arrojando piedra a aquel que ora por ustedes. ¿Qué es lo que cuando tú rezas por Israel, qué pides? Tipo, Es que que yo, creamos en Jesús, ese es el rezo. no, yo no dije eso. No, No. Lo que ¿qué yo pides? dije es ¿Bien? que el pueblo, no, lo que yo dije es que el pueblo cristiano, los aquellos que han aceptado a Cristo, que tienen el Espíritu de Dios conforme al cristianismo lo estoy hablando yo, nosotros nos inclinamos ante Dios y le decimos, Dios Todopoderoso, te rogamos por Israel, nación santa, pueblo adquirido, le rogamos, Señor, por su tierra, le rogamos por sus ejércitos, cuando sienta amenazas de guerra, sabemos y oramos por ustedes para que Dios los bendiga, para que Dios los guarde, guarde a sus mujeres, a sus niñas, a sus ejércitos, oramos para que Dios bendiga su tierra. ¿Cierto? En el pueblo de Dios, nosotros, como cristianismo, vivimos humillándonos ante Dios por ustedes y ustedes han vivido 2000 años cuestionándonos, criticándonos, desechándonos, diciéndonos gentiles, impíos o mundanos o N cantidad de cosas. Es como ilógico. Yo te puedo explicar. Yo entiendo que hay personas que tienen buenas intenciones como tú, pero te puedo explicar la razón teológica de esto. Lo primero es que el cristianismo no reza por los judíos. Y tú mismo acabas de decir que es por interés. Porque dices que si bendigo a Israel, voy a tener bendición. Eso se llama interés. Como, o sea, los bendigo, ahora voy a recibir bendición. Pero Dios dice, Eso es, Dios eso dice, bendecir a vuestros enemigos, ¿cierto? Lo dicen en la Torá. Ustedes también bendicen, o sea, ustedes también bendecir a los que os maldicen. O sea, ustedes también tienen reglas es- puestas por Dios y entonces, yo le podría decir, ustedes bendicen a su enemigo porque tienen miedo para que no le hagan daño. Y no es así, po. yo, Ustedes bendicen porque Dios les demanda a bendecir. en ningún lado de la Biblia hebrea dice que hay que bendecir a los enemigos. Eso no existe. Eso se lo inventó el cristianismo. Pero en todo caso, lo que hace el cristianismo, y te voy a explicar una razón teológica, esto está en Mateo 24, que ellos dicen en el cristianismo, particularmente en el protestante y con más en el evangélico, dicen que la supuesta segunda venida de Jesús no puede ocurrir sino solamente a través de los judíos. Por eso es que el cristianismo trata de que los judíos, a través de nosotros, venga la redención El cristiana. reloj, Es el decir, reloj profético. es por eso es que el cristianismo reza por los judíos, ora, bendice a los judíos, no por los judíos, sino porque somos una herramienta que con interés teológico nos utilizan para que se cumpla su supuesta redención. No, Eso se llama interés. no, ¿sabe Yo cómo sé que tú no se lo haces. llama amor?
yo no digo hablo de ti. Yo sé que hay personas que en verdad tienen buena intención. Yo hablo a nivel teológico. Esa es la razón teológica. Por favor, pregúntale a un pastor o te pregunto directamente, ¿qué va a pasar con un judío que no cree en Jesús después que muera? Yo le Dime, voy a responder. Los estatutos no sé si ustedes aceptan el nombre de Yahvé o Jehová, ¿cómo le dicen ustedes? ninguno de los dos. Perdón mi ignorancia. ¿Cómo le dicen? ¿Dios? Sí, digamos Dios. ¿Perdón? No importa, Dios. Dios. Ya, ya, y disculpe, no quiero malinterpretar las cosas. Los estatutos de Dios con el pueblo de Israel son perpetuos y eternos. Y el hombre de Dios en el cristianismo respeta eso y sabe quiénes son ustedes. Manuel, ¿Me ¿qué entiende? pasa Entonces, con un judío que no cree en Jesús? son de Dios. Hay un judío que no son de Jesús, Un judío que no aceptan a Jesús, que niega a que no Jesús creen en Jesús. y que lo niega. Ajá. eh, es que los Que lo pactos de niega. ustedes son antes que los pactos que Dios tiene con el pueblo de Israel son antes de la gracia, antes del nuevo pacto para los gentiles. Entonces, por otras palabras, si un judío no acepta a Jesucristo, ese judío tiene un pacto hecho de Dios hacia ustedes, promesas perpetuas y eternas. Por lo tanto, no le sucede nada. ¿Por qué? Porque hablando con el cristianismo, viene Cristo, se lleva a los cristianos, los judíos se quedan, pasa la gran tribulación, viene el falso Mesías, viene el anticristo, pero después de que pasan esos 7 años, después viene la promesa que Dios establece con su pueblo de Israel. Por lo tanto, ustedes van a ser salvos igual, por la promesa de Dios hacia ustedes, Dios el Padre. Eso es Entonces, lo que un cristianismo, un verdadero cristiano, sabe. Hay algunos que malinterpretan, que dicen, un judío que no acepta a Jesucristo no es salvo y se pierde. No es así, es no es así. Marcos 16:16 dice que sí, que es el que no está condenado. Eh, también en El Juan, que no ha creído, sí, pero por supuesto, pero ahí habla a los gentiles, porque pero ahí habla a los gentiles. Jesús Hay judíos que han aceptado, esos son hay judíos que han aceptado, Jesús está hablando con los judíos, no está hablando con gentiles, está hablando con judíos. Em, un- pero el evangelio que él trazó, el evangelio, él vino a morir por la humanidad, no por solamente por el pueblo de Israel, por la humanidad. ¿Perdón? ese diálogo era con judíos. Por supuesto, pero todo esto es por fe, po. Así como nosotros creemos en Cristo por fe, porque Él se nos presentó con esta revelación que usted dice, sobrenatural, esta experiencia que Cristo se nos presentó a nosotros, así es lo mismo que le pasó a Abraham. Abraham dice que fue, oyó y obedeció a un Dios que solamente le habló, que él no tenía más conocimiento de este Dios maravilloso. Y creyó a la promesa de Dios. Y de ahí viene todo lo que Dios empieza a hacer con ustedes. Y eso fue por fe, ¿o no? No, eso fue por obras. Pero eh, a lo que voy es que el cristianismo, como teología, nuevamente, no digo que tú, en verdad. Yo sé que yo no, yo puedo notar lo que dices, que no, tú no eres de esos, pero es que a nivel teológico, el cristianismo busca que por medio del pueblo de Israel eso ocurra. Entonces, es como una bendición hipócrita, es así es como yo lo veo. Yo sé que a Ya. nivel individual hayan individuos que no lo hacen así, por ejemplo, es tu caso, excelente, buenísimo, pero a nivel teológico, lo que plantea el cristianismo, y por favor, pregúntale a tu pastor esa pregunta, ¿qué va a pasar con los judíos que no crean en Jesús? Pregúntale, concretamente, nos Que, mandan al infierno. que Es- ¿Sabe lo que pasa? Que algo que ustedes tienen la letra, y yo sé que sobre muchos sacerdotes, muchos hombres de Dios también, el Espíritu de Dios mora en ustedes, pero a nosotros, ¿cómo íbamos a entender cuando, como le dijo Felipe el Etíope, entiende lo que lees? No, la verdad, ¿cómo voy a entender si alguien no me enseña? Y ahí Felipe le empezó, bueno, aquí se habla de Isaías, que habla de un Salvador, y le empieza a interpretar. A nosotros hay algo que conforme a la palabra que dice que Cristo dijo, es necesario que yo me vaya, oraré al Padre y le enviaré el Consolador, el que los guiará a toda verdad y a toda justicia. Todo hombre de Dios que profesa el cristianismo, que aceptó a Cristo, tiene el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos da a entender que ustedes son una nación santa, pueblo de Dios, y que nosotros creemos en Cristo por fe, porque Él se nos reveló a nosotros. ¿Usted cree que nosotros queríamos ser cristianos? ¿Cuántos hombres malvados, hombres malos que fueron y tuvieron este perdón o esta redención? Manuel, tú mismo mencionaste que los judíos supuestamente decíamos, no, los gentiles. ¿Tú sabes que el cristianismo persiguió a los judíos durante todos esos siglos?
Ah, pero estamos El hablando de El otro. cristianismo fue la religión que más más persiguió y mató a judíos en la historia. Desde la Sí, pues. Inquisición hasta las las cruzadas cruzadas, y los pogromos. el holocausto lo hicieron los cristianos, protestantes, alemanes. No, 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 El, no, 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 no sí, sí, confunda sí. el catolicismo, no confunda Lo- los católicos con Los el cristianismo, pogromos, porque el cristianismo nosotros, mire, Saulo los pogromos fueron viene, por protestantes. por protestar. Saulo, El para nosotros holocausto, Saulo viene de, la peor Saulo, masacre de la, Saulo viene del judaísmo y se convirtió al cristianismo, ¿me entiende? Y Saulo jamás mató a un judío, Pablo después. Ah, no, Entonces, no la estuvo Inquisición, en las masacres contra, ¿cómo se llama? Sebastián y todos estos. No perseguía a cristianos, claro, po, los Saulo, cristianos eran judíos. Dios. Saulo Pero perseguía a cuando se le presentó, judíos. no, no, él perseguía a los Sí, cristianos, los a primeros los que se habían cristianos eran convertido a judíos. Cristo. Y, Por eso. de los judíos que fueron perseguidos, todos estamos claros que fue el catolicismo, la gran Lo- Inquisición. De hecho, lo han perseguido a Alemania, ustedes y Durante los han años 30 y perseguido, 40, Alemania, el perdón, régimen nazi en 30 y 40 eran protestantes, no eran católicos, primordialmente, y persiguieron judíos. yo ¿Tú has difiero en eso, leído, porque tú has la leído, iglesia hay un tiene libro esta de raíz. Martín Lutero. Martín Lutero es como el padre de la reforma protestante, tiene un libro llamado Los judíos y sus mentiras. Y ahí él describe que a los judíos hay que hacernos muchos daños, robarnos, quitar las propiedades y matarnos, un montón de locuras. Protestante. Antes que se convirtiera a ser No, protestante, escribió y nos interpretó la palabra. lo hizo después, porque lo que hace es que cuando él se convierte al protestantismo, él hace el protestantismo, él dice, bueno, ahora que ya no es la Iglesia Católica, ahora sí podemos convertir a los judíos en cristianos. Y cuando ve que los judíos no quieren eso, se enoja con los Pues, judíos y ahí es cuando escribe su libro. mire, lo único que yo le puedo decir, y ya para dar término, con mucho respeto, de que yo no conocía a Martín Lutero, yo no conocía al pueblo de Israel, no conocí su tierra, no conocí ningún rabí, Es por eso pero quien llegó a mi vida, quien llegó a mi vida, y conocí esto sobrenatural, este evento sobrenatural, se llama Jesucristo. Y no por contender con ustedes, sino que gracias a Dios, que su Hijo Jesucristo llegó a nuestras vidas y a la vida de muchos seres humanos en el mundo entero, y muchos seres humanos creen en Dios y esperan la venida de Jesucristo gracias a este gran acontecimiento. Manuel, ok, esa es tu conclusión. Mi conclusión es un poco parecida, que tú no conocías ni a Lutero, no conocías ni la Biblia, no conocías ni a rabinos. Yo da la casualidad que sí conocía esos datos, da la casualidad que yo sí conozco las teologías, no conozco superficialmente la Biblia, sino que la conozco un poco más a fondo en su idioma original. Y en base a esto, que yo no tuve una experiencia subjetiva, sobre una, como yo lo llamo, sobrenatural o subjetiva, yo no creo en Jesús. Mientras que el que ignora todos estos datos, que ese es tu caso, Manuel, tú sí crees en Jesús. Entonces, no Ya, sé, para mí la conclusión está ahí y bueno, ya. eh, Le agradezco la maravillosa oportunidad, mis respetos para usted. Mi intención no es contender ni faltar el respeto. no, Creo que obviamente, vamos paralelamente, creo que vamos paralelamente caminando sobre el mismo camino que es Dios. Ustedes conforme el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto y las promesas de Dios que son perpetuas y eternas con ustedes, amén. Y nosotros conforme el nuevo pacto, la nueva promesa, y gracias a este plan de salvación por nosotros, nosotros vamos a ese encuentro también con Dios. Mi respeto para usted, ruego que me disculpe cualquier cosa que No, se haya no, sentido no, mal no y le fue agradezco nada. esta maravillosa oportunidad que tengo. sí, sí, no te Amén. Salud. Gracias.